En este vídeo vamos a ver los operadores lógicos y los operadores condicionales. Básicamente este es el paso anterior para poder empezar con las declaraciones if y for y while, es decir, con los ciclos y con las condicionales en sí como manejadores de flujo. No os preocupéis ahora mismo por lo que es manejar el flujo, y este concepto es muy simple cuando lo veamos, pero es algo que vamos a ver seguramente en el próximo vídeo. Ahora vamos a empezar con los operadores condicionales. Los operadores condicionales que tenemos en JavaScript son el igual igual, el exclamación igual, igual 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 3 veces, exclamación y dos iguales, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. Estos son los operadores que tenemos disponibles. Estos hacen una comparación del valor de las variables o el valor de los valores que les pasemos, valga la redundancia. Y esta que tienen los tres, en este caso dos iguales y en este caso los tres, lo que vienen a hacer es hacer también una comparación de tipos. ¿Y qué es esto? Vamos a verlo. Lo primero es los más obvios, o los de mayor que, menor que, mayor igual. Vamos a hacer algunos console log. Y si por ejemplo vemos 3 es mayor que 6, lo razonable sería que nos dijera que esto es falso, porque 3 es menor que 6. Estos operandos, estos condicionales, nos devuelven un true o un false, un booleano, que eso los vimos en uno de los primeros capítulos. Si lo ejecutamos y guardamos, nos devuelve false. Vamos a volver a ejecutarlo y como vemos nos devuelve false. Si hiciéramos la condición inversa, 3 es menor que 6. En este caso la respuesta es true. O incluso si simplemente cambiáramos el orden, porque sería al final lo mismo. 6 es mayor que 3. Claro, que es la segunda que nos aparece aquí. Falso, porque 3 no es mayor que 6. Verdadero, porque 6 es mayor que 3. Y verdadero, porque 3 es menor que 6. Luego, también podemos hacer comparaciones de mayor igual y de menor igual. Esto quiere decir que yo puedo decirle, si yo le dijera que 3 es mayor que 3, esto me devolvería que es false, como vemos aquí. Pero si yo le indicara mayor igual, ahora le estoy indicando que no solo es necesario que sea mayor, sino que puede ser también igual. Me devuelve true. Si lo hacemos de la siguiente manera, le ponemos aquí un 6, me seguiría devolviendo, bueno, me devuelve false, sería al revés. Si es mayor o igual, dice 3 es mayor o igual que 6, esto es falso. Al revés, es decir, de esta forma, 6 es mayor o igual que 3. Sí, no es igual, pero sí es mayor, entonces esto es positivo, es true. También lo podemos expresar de la manera contraria. Es decir, esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Voy a comentar estos para que no tengamos demasiadas cosas en pantalla cuando lo ejecute. Y esto podríamos decirle menor igual y menor igual. Y si vemos, true y false. ¿Por qué? 3 es menor o igual que 6. Cierto. 3 es menor o igual que 6. No es igual, pero sí es menor. Por tanto, si nosotros podemos, por ejemplo, la condicional aquí de 6, 6 es menor o igual que 6. True, que es la segunda. Claro que sí. Pero 6 no es menor o igual que 3. Estas son básicamente las comparaciones que podemos hacer con mayor, menor, menor igual, mayor igual. Lo podemos hacer en las dos direcciones.
Y básicamente te sirve para esto, para comparar. Este tipo, o sea, para comparar si es mayor, si es menor, si es igual, bueno, si es igual en este caso todavía no lo hemos visto, si es mayor igual. Ahora, otra opción que tenemos. Estos operadores, ¿qué ocurre si nosotros los ponemos con tipos de datos distintos? Es decir, si yo cojo y digo 3 es menor o igual. De hecho, vamos a dejar esta primera parte. Hacer console log. Mismo tipo de dato. Y en este vamos a hacer distinto tipo de dato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner una de las dos partes, como por ejemplo un string. Y vamos a ver qué pasa. Ejecutamos, ya dice mismo tipo de dato, true, true y false. Y si veis, en los dos lados, tanto en distinto tipo de dato como en mismo tipo de dato, nos devuelve exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en este tipo de comparación el lenguaje no compara el tipo de dato, es decir, no comprueba que esto sea un string. Simplemente si puede convertirlo a un número lo convierte, como en este caso puede, lo hace, y al hacer la comparación, bueno, mejor dicho, lo que hace es comparar el valor como tal. Es decir, obtiene el valor, en este caso es 6, lo compara con el 3, y eso en sí obtiene un resultado que es verdadero o falso. Y en este caso coincide exactamente con el mismo de arriba, con si le pasáramos el número entero como tal. Pero esto siempre es así. Con estas operaciones sí es así, pero con otras no. Como os comentaba al principio, recordáis aquí teníamos el igual igual, el diferente con un solo igual, los tres iguales y el diferente con dos iguales. Estos no hacen la comparación de tipo de dato. Quiere decir que tanto si son a un lado, por ejemplo, un string y al otro un número, lo que va a hacer es comparar el valor y si coincide bien y si no, pues falla. O sea, da false. Y esto igual. Pero en el caso de igual 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 o no igual igual, porque esto dentro de los lenguajes de programación se entiende como un no, como un not, estos dos iban a hacer la comparación de tipo de datos. Vamos a verlo. Si nosotros cogemos aquí y vamos a cambiar la estoy liando, y vamos a cambiar esto de aquí por igual igual, vamos a ver qué pasa. Lo ejecutamos y si veis, devuelve exactamente lo mismo en ambos lados. Al ser el mismo tipo de dato, devuelve false, true, false. En este caso, 3 es igual a 6. No, falso. 6 es igual a 6. Sí. 6 es igual a 3. No. Y arriba tenemos las mismas operaciones, pero con igual igual. Y como veis, en ambos lados, false, true, false, false, true, false. Es decir, devuelve exactamente la misma respuesta. En cambio, si nosotros cambiáramos esto por los tres iguales y lo ejecutamos, fijaos, false, true, false, y en el de abajo es false, false, false. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque como aquí sí son del mismo tipo de dato, los compara y en este caso, por ejemplo, en el del centro, 6 es idéntico a 6, porque esta sería la forma de leerlo. Cuando son dos iguales sería 6 es igual a 6, pero cuando esto es así, sería 6 es idéntico a 6. ¿Y entonces 6 es idéntico a 6? Sí. Entonces, true es la segunda. El resto no coinciden, así que son false. Pero ¿qué ocurre? Que aquí cuando dice 6 es idéntico a 6, lo que pasa es que esto es un string y esto es un tipo número. Y el lenguaje lo sabe. Entonces, si tú le dices igual estricto, te devuelve false. Porque dice, sí, a ver, tienen el mismo valor, pero no es el mismo tipo de dato. Ocurre igual si utilizamos el de diferente, que sería este. Esto lo que va a comparar va a decir, oye, por ejemplo en este primer caso, 3 es
diferente de 6. Por ejemplo, si lo ejecutamos, veis que tiene true, false y true. Vale, vamos a analizarlo un poco. ¿3 es diferente de 6? Sí. Por tanto, true. 6, vamos a ampliar esto un poquito. Ahí. 6 es diferente de 6. False. 6 es diferente de 3. True. Y aquí abajo, 3 es diferente de 6. Sí. Y aquí viene el choque. 6 es diferente de 6. Sí. ¿Por qué son diferentes? Por lo que hemos visto antes, porque esto es un string y cuando hacemos la comparación estricta, si hacemos esta comparación de 6 es diferente de 6, pero uno es de tipo de dato string y el otro es de tipo de dato numérico, te devuelve que true, que son diferentes. Y entonces en este caso, en la parte inferior nos está devolviendo true en las 3, porque los 3 coinciden que son diferentes, porque los 3 no hace falta hacer otra comparación, directamente son tipos de datos distintos. Porque en un lado tenemos string y en el otro lado tenemos números enteros. Y entonces directamente son todos falsos, o sea, son todos true porque todos son diferentes. Le estamos diciendo, oye, son diferentes y te dice true. Es decir, sí, son diferentes. Por tanto, visto de otra forma, si hacemos un console log y le decimos, oye, 6 es igual a 6. 6 es diferente de 6. Lo ejecutamos. En el primero nos devuelve true, porque en este caso no hace la comparación de tipo de datos. Si le añadimos otro igual, para que sea la comparación estricta, ¿qué va a ocurrir? Nos lo devuelve al revés, antes nos devolvió true false y ahora nos devuelve false true. Porque sí, en este caso el valor coincide, pero el tipo de datos es distinto. Y aquí igual, el valor coincide, pero el tipo de datos es distinto. Entonces, 6 número es igual a 6 string. Falso. 6 número es diferente de 6 string. Sí, verdadero. Y esta es básicamente la diferencia cuando utilizamos el igual o el igual, o en resumidas el igual estricto y el diferente estricto. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable casi siempre es utilizar la igualdad estricta o la diferencia estricta. ¿Por qué? Porque así te evitas problemas dentro de tu código. ¿Os acordáis? Cuando teníamos a lo mejor console.log y queríamos hacer la suma de 3 más 5. Y lo que ocurría en este caso, que nos devolvía 35. Vamos a ejecutarlo con esto limpio. Que nos devolvía 35. Y evidentemente esto no es 3 más 5. Pues cuando estemos haciendo condicionales, si comparamos de forma estricta vamos a detectar el error. Pero si comparamos con el igual, va a llegar aquí la operación y lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar el 3 más 5 con el string y lo que va a hacer es que va a concatenar el string, va a poner el 3 y el 5 juntos y va a quedar 35, que evidentemente es un valor erróneo. Si tú hubieras hecho la comparación estricta te hubiera dado un error y hubieras podido corregirlo y entonces le pasas el 3 más 5 y te da 8, que es lo correcto. Vamos a ver los operadores lógicos, que es otro paso que necesitamos para el tema de las condiciones. Sé que esto es un poco abrumador, pero es interesante, o sea, es un poco abrumador al principio. Evidentemente cuando ya tengáis soltura es algo del día a día. Luego los operadores lógicos. Tenemos y OR. O sea, AND, OR y NOT. Vamos a separarlo un poco más para que se vea que AND, OR y NOT. ¿Y qué pasa con estos tres? Como os comentaba, esto es una negación, esto es NOT dentro de la programación. Y así lo debemos entender siempre. Esto significa AND, y. Eso significa OR, o. Vamos a verlo de una manera más gráfica. Por ejemplo, imagínate el escenario que hemos comentado antes, ¿no? Y tenemos, oye,
Vamos a crear aquí dos variables. Let a igual a 4. Let b igual a 6. Y vamos a decirle, oye, si a es mayor que b, nos ejecutas. O sea, en este caso, tened en cuenta una expresión con true. Mira, espérate, porque si no así os voy a liar más, me parece. Vamos a verlo directamente con los booleanos y luego lo vemos con algo más complejo. Si tú tienes true, ¿vale? Pintamos el true, simplemente nos devuelve verdadero. Pero ¿qué ocurre si yo pongo true and false? Y ejecutamos. Nos devuelve false. ¿Por qué? Lo que debemos entender es que cuando utilizamos and, ambas condiciones tienen que ser verdadero para que el resultado final sea verdadero. Es decir, si yo cambiara este false por un true, obtendríamos verdadero. ¿Veis? En el primero false y en el segundo, que es este, true. Y da igual el orden, es decir, si en este caso el primero es false y el segundo es true, obtendríamos lo mismo, tendríamos false. Y evidentemente, si ambos son false, también obtenemos false. ¿Veis? False, false, false en estos tres primeros. En cuanto uno de los dos sea false, es false. La condición requerida dentro de el AND es que ambos sean verdaderos para que sea verdadera la condición. Vamos a poner aquí console log AND. Lo ejecutamos porque ahora vamos a poner el OR. Y el OR es más o menos lo contrario. No es lo contrario literalmente, pero en algún aspecto es lo contrario. Si hacemos OR y cambiamos estos ampersands por las dos barras rectas, en este caso es de la misma. Tenéis que entender esto con la misma lógica que lo haríais en el mundo real. Es decir, si esto y esto se cumple, es verdadero. Pues en este caso es OR. Es decir, si esto o esto se cumple, sería verdadero. Entonces, vamos a pensar un momento. ¿Qué resultado tendríamos si es un OR? Si con que una de las dos se cumpla es verdadero, porque es un OR, es esto o esto. ¿Cierto? Pues, en este caso, true o false. Bueno, es true. O sea, empieza con un true. Tenemos un OR, pero empieza con un true. Entonces, ya que la primera es verdadero, automáticamente esto va a ser verdadero. Si es false y true, bueno, la segunda es true. Entonces va a ser verdadero porque es esta o esta. Con que una de las dos sea verdadero es suficiente. Aquí es false o false. En este caso, como ambas son falsas, sí va a devolver false. Y true nos va a devolver true. Es decir, la única en este caso que nos va a devolver false es esta de aquí. La tercera. ¿Veis? Esta de aquí nos ha devuelto false, todo el resto nos han devuelto true. ¿Por qué? Porque con que una de las dos en el operador OR, con que una de las dos sea verdadero, el resultado es verdadero. Y esa es la diferencia. Con AND requieres de que las dos obligatoriamente se cumplan y con OR puedes simplemente tener una que se cumple, otra que no, pero con que una de las opciones se dé es suficiente para que sea verdadero. También es importante entender un detallito, y es el cómo funcionan este tipo de condiciones. Es decir, cuando tú haces console log, no es exactamente lo mismo a nivel interno hacer true y, bueno, en este caso vamos a hacerlo con el OR. True o false no es exactamente lo mismo que false y true. O sea, sí te van a devolver, es cierto, cuando ahora lo ejecutemos, devuelven ambos lo mismo.
En cuanto a que devuelven lo mismo, es cierto. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si la primera es verdadera, pasa a comprobar la segunda. Ahí, bueno, al revés. Si la primera es falsa, pasa a comprobar la segunda. ¿Por qué? Esto es tenerlo en mente. Esto es un OR. Quiere decir que con que una sea verdadera, automáticamente es verdadero. Entonces, y una vez que compruebo la primera, si es verdadera, la máquina no va a comprobar la segunda. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces utilizamos funciones para hacer condiciones y queremos que esa función se ejecute y cuando hay un OR no se va a ejecutar. Es decir, no va a pasar a esta segunda condición. ¿Cómo lo podemos ver? Mira, pongo aquí hola, ¿vale? Y diréis, ¿esto qué sentido tiene? Ahora lo vais a ver. True or hola. Si lo ejecutamos, ¿veis que devuelve true? Pero ¿qué ocurre si hago esto mismo abajo? False or hola. Devuelve hola. ¿Por qué ha pasado esto? Por lo que os he comentado. Ha visto que era false y dice, uy, si este es false tengo que comprobar el otro para asegurarme de si realmente esta condición va a ser verdadera o falsa. Entonces por eso aquí directamente ha devuelto true y no ha verificado lo que había después. Y no ha verificado lo que había después. Y aquí como era false ha dicho, ah vale, pues entonces tengo que verificar lo demás. Entonces es importante entender esto. El lenguaje no coge las operaciones y las ejecuta todas y obtiene una respuesta, sino que en el caso de que alguna operación sea evidentemente innecesaria, como puede ser en caso de un OR verificar la siguiente, pues no lo va a hacer. Con el AND podemos cambiar esto por un AND. Ocurre lo contrario. Aquí hemos tenido true y hola. Si ejecutamos con AND, tenemos hola y false. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el condicional AND ambas tienen que ser verdadero para que pase. Entonces, ¿qué dice? Dice, a ver, si es verdadera, pues tengo que verificar la siguiente para asegurarme de que puedo devolver cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hace el AND se encuentra con el hola y lo devuelve, porque no hay más nada que hacer. O sea, está el true, el AND y el hola. ¿Qué pasa? Que hace esta operación AND y hace esta, que realmente no está haciendo, a nivel interno se hace cosas, pero realmente para ti tú no estás haciendo nada. Pero en resumidas cuentas lo que hace es que sí pasa a la siguiente parte del AND, porque como es verdadero, dice, ah vale, pues entonces para asegurarme de cómo debe continuar esto, tengo que verificar lo siguiente. Aquí, si veis, tenemos false y nos devuelve false. ¿Por qué? Porque como hemos comentado antes, el AND tienen que cumplirse las dos condiciones para que realmente sea verdadero. Pero si la primera es falsa, ya da igual lo que sea la segunda. La segunda ya no se va a ejecutar. Por eso directamente aquí nos devuelve false. Y no pasa al hola. Y nada, dicho esto, espero que lo hayáis entendido. En cualquier caso podéis preguntarme lo que no hayáis comprendido. Y esto es la base que necesitamos para empezar a funcionar con todo el tema de las condicionales. Evidentemente esto lo podéis hacer con variables. Es decir, podemos decir console.log, estas variables que tenemos declaradas aquí, A es mayor que B, por decir cualquiera de las comparaciones. A es mayor que B, esto es false, porque 4 no es mayor que 6. False. Y lo podemos hacer con todos los operadores. Y nada, hasta el próximo vídeo.